Buenos días. En el día de hoy vamos a ver cómo poner un examen de certificación con PersonView, de un examen de certificación de tipo Microsoft, y los pasos que tenemos que realizar y un breve vistazo a cómo sería ese examen de certificación. Entonces, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador favorito. Recomendamos principalmente el nuevo Microsoft Edge o el propio Chrome, que es con los que más se han hecho las distintas pruebas, aunque cualquier otro en principio están aceptados. E introducimos nuestra URL donde vamos a poder hacer nuestra reserva y, por tanto, en el futuro hacer nuestro examen de certificación. En primer lugar, entramos en homepersonview.com/Microsoft. Aquí directamente tenemos una sección exclusivamente dedicada a los exámenes de Microsoft, aunque bueno, en personview.com podemos hacer exámenes de otras marcas y de otros fabricantes. En este caso, lo primero que tenemos que hacer en la parte de la derecha, vemos que aparece una opción que es Login. Está claro que si anteriormente no hemos realizado nunca un examen con PersonView, lo primero que tendremos que hacer antes que introducir nuestras credenciales es crear nuestro propio usuario. Aunque bueno, aquí no vamos a entrar al respecto, solo hay que meter un usuario y una contraseña, meter nuestros datos personales y con eso simplemente tendríamos un usuario y contraseña gratuito para utilizar en PersonView. Si ya lo tenemos, pulsamos en Login y accedemos con nuestro usuario. En mi caso, yo ya tengo un usuario de certificaciones, por tanto, entraré directamente en esta página intermedia de Microsoft. En ella se nos muestran los distintos exámenes de certificación que existen. Los podemos buscar de manera manual o los podemos buscar con alguna herramienta de las que existan en la página. Por ejemplo, imaginaos que lo que queremos hacer es reservar un examen para el AZ103. Pulsamos sobre él y lo primero que hace esta página es darnos una información intermedia diciéndonos cuál es el examen, las fechas en las que existe este examen, es decir, si este examen está próximo a caducar o no, toda la información del examen. Aquí debajo veis que aparece, en primer lugar, el idioma en el que nosotros tenemos dicho examen. Lo tenemos en inglés, japonés, chino, coreano y no hay más idiomas. Por tanto, no lo vamos a poder reservar nada más que en inglés u otro lenguaje de tipo oriental. No tenemos castellano, no tenemos francés y demás. A continuación, aparecen otras secciones donde podemos incluso determinadas rutas de aprendizaje e información al respecto del examen. Pero ya hemos estudiado, ya sabemos que queremos hacer el examen. Pues vamos a darle a planear el examen. En darle a planear el examen, accederá a la página de PersonView, donde ese usuario y contraseña que nosotros hemos creado anteriormente nos lo va a recordar aquí en la parte superior y nos va a decir nuestros datos para que los confirmemos. Damos a de acuerdo a las condiciones y damos a guardar y continuar. Ya si estamos en la página de PersonView para empezar nuestro registro del examen. En primer lugar veis que aparecen dos opciones, la de para empleados de Microsoft o para eventos de Microsoft, no es ninguno de estos casos. Nosotros lo vamos a hacer como si fuéramos cualquier alumno particular, aunque seamos alumnos que realmente hemos realizado algún curso con Microsoft. Continuar planificando un examen. Go to PersonView. Aquí se conectará al sitio web de Microsoft y lo primero que nos va a indicar es cómo quieres hacer el examen. Cuando podamos hacerlo en un centro examinador, lo único que tendríamos que hacer es escoger la primera opción. Pero como no es el caso, actualmente lo que queremos es hacerlo de manera proctor, de manera online, escogemos la segunda opción. La tercera y la cuarta no las tengáis en cuenta, que no nos afecta de momento a los exámenes que estamos haciendo. Como veis, arriba nos está diciendo el examen que queremos realizar la reserva. Así que en mi caso, oficina. Importante, para hacer un examen proctor, lo primero que tenemos que tener es una cámara web que va a estar encendida durante todo el tiempo del examen y, por otro lado, un micrófono con auriculares por lo mismo, por si tenemos algún supervisor que se contacte con nosotros y aparte de poder hacer una grabación de qué es lo que está sucediendo durante el examen. Así que antes de hacer el examen, es decir, todo esto se hace en una reserva previa, imaginaos que estamos a 1 de abril y queremos hacer el examen el 15 de abril, pues lo primero que tenemos que hacer es en la misma máquina donde vayamos a hacer el examen, hacer la reserva del mismo. ¿Para qué? Para poder hacer unas verificaciones previas. Vamos a hacerla. Yo tengo en mi máquina, tengo una webcam y tengo unos auriculares. Vamos a ver si cumple las características. Pulsamos en ejecutar una verificación previa.
Automáticamente aparece un sistema, una página web, puede que según el navegador que tengáis aparezca aquí un desplegable diciendo que lo permitáis, en mi caso ya lo he hecho en otras ocasiones, y veis que el micrófono está funcional, lo está reconociendo, que por otro lado la velocidad de internet es suficiente para hacer el examen y por otro lado la webcam también está funcionando correctamente. Por tanto, el sistema de chequeo dice que parece que cumplo las condiciones, pulsamos a Next y nos dice, efectivamente, parece que tu equipo cumple todas las condiciones para hacer un examen Proctor, un examen online. Nos dice que cuando nosotros confirmemos nuestra reserva, nos llevará un enlace que va a hacer una comprobación más minuciosa en el momento en que nosotros tengamos que hacer el examen. Con lo cual, esto es imprescindible cuando nosotros reservamos, pero realmente la segunda comprobación es muy similar. Pues ya hemos completado, hemos visto que el sistema se cumple, que nosotros tenemos velocidad y tenemos lo necesario para hacer el examen online. ¿Para qué hace falta la webcam? Para que en todo momento se os esté grabando cuando estáis haciendo el examen y que no se puedan hacer trampas, es decir, que estéis solos en una habitación sin nadie que pueda daros otra información y aparte que no haya ningún ruido que moleste durante el mismo examen. Y en segundo lugar, porque puede que durante el principio del examen os acrediten que sois vosotros mismos, sois los que os habéis registrado para el examen y acrediten vuestra identidad. Es decir, el día del examen tenéis que tener a mano vuestro DNI, vuestro carnet de conducir, distintos documentos que son necesarios para acreditar que sois los que estáis haciendo el examen. Y tal vez simplemente lo tengáis que mostrar a la cámara. Bueno, ya hemos hecho esa comprobación, quiero reservar el examen. El examen lo voy a hacer en mi casa u oficina, un examen Proctor. Damos a siguiente. En siguiente nos salen las políticas de privacidad y las explicaciones al respecto. Damos de acuerdo a todas ellas y pulsamos en siguiente. A continuación nos aparece el idioma. Cuidado, no escojáis un idioma incorrecto porque a posteriori no se puede modificar. El día del examen no se modifica. Entonces, si queréis modificar el idioma, no tenéis más remedio que cancelar el examen y volver a hacer una reserva. Y eso ya es más complejo, ¿vale? Escogemos correctamente el idioma en inglés y pulsamos en siguiente. Acto seguido nos aparece la información general del examen. Entonces nos vuelve a aparecer la información necesaria de supervisión en línea, leemos estos avisos, vemos las políticas de pruebas y una vez lo tenemos bien claro y el precio de dicho examen, pulsamos en siguiente. A continuación, como vamos a hacer un examen Proctor, decidimos, he dicho que lo vamos a hacer el 15 de abril, pues pulsamos en la fecha en la que queremos hacer el examen. Como veis, aquí aparecen distintas fechas para poder hacer el examen. Imaginaos que lo quiero hacer pues a las 12:45 del mediodía. Escogemos el horario adecuado para nosotros para hacer nuestros exámenes y además si quiero comprar algún material al respecto. En cualquier caso, una vez tengamos hecha ese horario, bueno, fijaos, en este caso yo soy un formador oficial de Microsoft y a nosotros nos ofrecen un determinado descuento, pero en principio aparecerían 165 € para el examen. Ya solo falta la última parte, el proceso de pago para que se formalice la reserva. Damos a continuar para pagar, nos dice las distintas políticas, damos a aceptar y aquí aparecen las modalidades de pago. Fijaos que hay varias modalidades de pago. Una de ellas es mediante tarjeta de crédito. ¿Veis? Seleccionar American Express, JBCB, Mastercard, Visa, donde tenéis que introducir los datos de la tarjeta de crédito. Pero en otras ocasiones, pues podéis simplemente donde pone aquí añadir vale o código promocional, pues en el caso de que algún intermediario, como podemos ser nosotros desde Nanfor, que tengamos un voucher de pago, pues directamente aquí tendréis que meter el código. Con lo cual, ese precio inicial de 165 € os aparecerá a 0. Lo aplicamos y solo tendríamos que darle a siguiente para directamente finalizar en la reserva de nuestro examen. Y con eso estaría completo. Por tanto, para reservar nuestro examen nos hace falta nuestro usuario de BUE y nos hace falta el código promocional que nos va a proporcionar un partner de Microsoft como podemos ser Nanfor Ibérica. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la reserva en sí. El día del examen. Cuando finalicéis la reserva, casi inmediatamente recibiréis un correo electrónico con los datos para que podáis acceder el día del examen.
Entonces, ahí vendrá toda la información. Realmente vais a acceder a través de la URL que os indican, metiendo vuestro usuario y vuestra contraseña en un entorno que os lo indicarán también en ese correo electrónico de bienvenida para la reserva del examen. Segunda parte, ¿qué os vais a encontrar en el momento en que arranquéis el examen? Pues en el momento en que arranquéis el examen, os vais a encontrar una pantalla, vamos a ver, parecida a esta. En el momento en que arranquéis, hagáis todas las comprobaciones de nuevo iniciales, tanto de webcam como de identificación como auténticos examinados de ese examen, es decir, que os acreditéis con vuestro DNI, pues aquí os va a aparecer la ventana de bienvenida, diciendo bienvenido al examen de certificación. Os va a poner en primer lugar el código, es decir, el identificador de vuestro examen, y os va a decir exactamente el tiempo que tenéis para realizar el mismo. Normalmente es un tiempo un poco superior al que realmente tenéis para el examen. Luego ya tendréis un horario que aparecerá en todo momento en la parte superior derecha, pero aquí muchas veces identifica 180 minutos cuando realmente tienes, por ejemplo, solo 165 minutos, 15 minutos la parte inicial donde respondes unas preguntas de cómo has estudiado, etcétera, etcétera. El tiempo real lo tendréis luego en cuanto paséis al examen. Por otro lado, la cantidad de preguntas. Hay exámenes que a veces tienen 50 preguntas, hay exámenes que a veces tienen 60, hay a veces que tienen 55, hay a veces que tienen 65. No hay un número concreto. Incluso aunque todos hagáis el AZ103, unos tendréis más preguntas que otros. Y además, esas preguntas suelen ser independientes entre sí, salvo que tengáis 1, 2, 3, 4 casos prácticos. ¿Qué son los casos prácticos? Pues digamos que son un número de preguntas agrupadas. Pues en este caso, de las 60 preguntas que han aparecido en mi examen de certificación o que van a aparecer en mi examen de certificación, de ellas tendré, pues a lo mejor imaginaos que cada caso práctico tiene 5 preguntas, pues de ellas 15 preguntas serán de casos prácticos, con lo cual tendré 45 independientes y 15 preguntas dependientes entre sí. Es decir, toda esta información nos la muestra al principio, la pantalla de bienvenida. Y luego hay una segunda pantalla donde nos dice realmente cómo vamos a utilizar el formato del examen. Es decir, si tenemos que pulsar en las preguntas, si podemos guardarlas para responderlas más tarde. Todo nos lo indica. O sea, que no os preocupéis, que lo informa todo al principio del examen. Aún así, cuando ya veáis toda esa información y paséis a hacer realmente el examen, pulséis en siguiente y paséis a hacer el examen, os vais a encontrar dos tipos de preguntas principales. Primero, imaginaos que tenéis preguntas que os han caído casos prácticos. Igual, esto es aleatorio. Puede que no tengáis ningún caso práctico, puede que tengáis 4 casos prácticos. Pues al empezar con los casos prácticos, imaginaos que está al principio del examen. No tienen por qué, ¿eh? Podéis hacer 5 preguntas independientes, de repente que os aparezca un caso práctico y luego el resto de preguntas independientes. Pues en mi caso ha caído en primer lugar un caso práctico. El caso práctico, la diferencia de las otras preguntas independientes es que viene una sección de instrucciones, que la podéis ver tantas veces como queráis. Una vez la hayáis leído detenidamente, a veces son un poquito largas, otras veces son más cortitas, pues entonces ya iréis a la pregunta número 1. Y en la pregunta número 1, aquí en este recuadro, os aparecerá la información respecto de esas instrucciones. ¿Que no las recordáis? Pulsáis de nuevo las instrucciones y os vuelve a aparecer aquí sobrescrito la información. Con lo cual tenéis que estar jugando entre instrucciones, pregunta 1, pregunta 4, pregunta 3 e ir respondiéndolas. Como veis, en todo momento en la parte superior de la derecha tenéis las horas o los minutos que os quedan para que finalice. Esto es una cuenta de atrás, para que finalice el examen. Así que, en este caso, si yo estuviera respondiendo la pregunta número 1, me diría, pues de las 60 preguntas que han aparecido en tu examen, responde la pregunta número 1. Y puedo darle a siguiente y sería a salir del caso práctico. Cuidado, en el caso práctico, esto es como el navegador de las distintas preguntas dentro del propio caso práctico. Una vez, y esto es muy importante, los casos prácticos es como un pequeño mini examen que tenemos dentro de un examen. Una vez finalizáis el caso práctico, saldrá un botoncito diciendo finalizar, cuando deis a la pregunta 5 o deis a siguiente, eso saldrá una ventana aquí emergente diciendo, ¿quieres realmente finalizar este caso práctico? No os asustéis que con eso no estáis finalizando todo el examen, solo finalizas ese caso práctico, pero ya no puedes volver a él. Aunque más adelante pensáramos de nuevo que queremos revisar estas preguntas, las de los casos prácticos se cierran, no podemos revisarlas posteriormente. ¿De acuerdo?
Así que vemos el tiempo que nos queda y una vez las tengamos respondidas, el caso práctico no las podemos dejar para luego, damos ya a siguiente e iremos a las siguientes. En este caso hay 5 preguntas, pues la siguiente sería la número 6, lo habitual. ¿De acuerdo? Así que si pulsamos a siguiente, nos saldría aquí pregunta 6 de 60 y nos saldría una pregunta ya independiente, donde saldría toda la información de la pregunta y para que hagamos las respuestas adecuadas a las mismas. Formatos de preguntas-respuestas que hay en los exámenes. Nunca vais a tener que escribir. En los exámenes de este tipo, de Person View, nunca tenéis que escribir. Entonces, en algunas ocasiones tendréis que dar una respuesta. En otras ocasiones tenéis que dar a 2 respuestas de 6 posibilidades, por ejemplo. En otras ocasiones habrá un recuadro aquí, una serie de recuadros aquí en la parte inferior y tendréis que rellenarlos. Aparecerá, por ejemplo, unos cuadraditos por aquí y tendréis que arrastrar y decir la correcta es esta, la correcta es esta otra. En otras ocasiones tenéis que reordenar las respuestas. Son muy intuitivas y nunca tendréis que escribir. Y además, en la propia pregunta siempre os va a dar la explicación de qué es lo que quiere que hagáis en la respuesta. Con lo cual no os preocupéis, la mayoría suelen ser así, pregunta con respuesta simple, donde una de las siguientes es la adecuada. En algunas ocasiones dice, señala todas las adecuadas. Entonces no sabéis si la respuesta correcta es una o todas son correctas o lo que queramos. ¿Ok? En cualquier momento, eso sí, veis el tiempo que os va quedando. Por tanto, organizároslo. Si tenéis, por ejemplo, 2 horas de examen, cuando lleguéis 1 hora de examen, tenéis que tener aproximadamente la mitad de preguntas, tenéis que tener 30 preguntas ya resueltas, para que no se os eche encima al final el tiempo. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí sí que podemos ir adelante y atrás en las preguntas independientes volviéndolas a revisar. No os preocupéis por las independientes, que podéis volverlas a revisar si tenéis tiempo para ello. Y además, como podemos finalizar en cualquier momento el examen, pues aquí hay un botoncito de fin. No os preocupéis por ese botón de fin si lo pulsáis sin querer. El examen no finaliza hasta que no confirmáis que queréis finalizarlo. Por tanto, aunque pulséis en ello, va a decir, ¿realmente quieres finalizar el examen después de mostrarte todas las que tienes respondidas? Por tanto, ¿qué puede suceder? Pues que nosotros leamos la pregunta número 5 y que no estemos muy seguros de dicha pregunta. Responder la respuesta adecuada para no dejarla al final por si no nos da tiempo a revisarla y ponerle aquí Review Later. Si nos da tiempo al final del examen, cuando demos en el fin, nos aparecerá un listado de preguntas diciendo ¿cuáles quieres ver? ¿Todas las preguntas? ¿Las 60 preguntas? ¿O solamente quieres ver las que has marcado con Review Later? Pues si hemos marcado 5 preguntas de esas 60 para Review Later, lo único que tendremos que hacer es revisar solo las que hemos marcado. Con lo cual este Review Later es importante, ¿vale? También podemos ver solamente las no contestadas, pero intentar siempre que pasáis a la siguiente respuesta no dejarlas sin contestar. Es mucho más cómodo tenerlas todas respondidas, aunque tengáis algunas con Review Later. Y luego tenéis este de aquí de abajo de Lead Feedback, que esto es para cuando finalizáis el examen. Esto no sirve nada más que para dejar una impresión acerca de una determinada pregunta. Con lo cual no os preocupéis mucho del lead feedback. Esto es cuando finalizáis el examen, os permite poner un comentario a determinadas preguntas que no estáis de acuerdo o que queréis rebatir con Microsoft. ¿De acuerdo? Así que con esto vamos yendo siguiente, hasta que finaliza el listado de preguntas. Cuando lleguemos a la número 60, damos a fin. Si quedan algunas respuestas por ver, saltamos directamente, porque nos aparecerá un listado de todas las preguntas a las que nosotros queramos y las respondemos. ¿Que queda alguna pendiente de Review Later? Le quitamos la marca de Review Later y le damos a siguiente, y así quedarán todas sin marcar. En cualquier caso, cuando demos a fin y damos a confirmar la finalización, todas las respuestas marcadas, tengan el Review Later o no, todas las respuestas marcadas son las que quedan al final confirmadas. Y con eso finalizamos el examen. Lo único que puede suceder es que el tiempo se os quede corto y vayáis por la pregunta número 58, nos dé tiempo a ver las 2 restantes y haya llegado a tiempo a cero este cronómetro. En los últimos 5 minutos me parece que cambia incluso el color, que os pone en rojo y que además me parece que avisa. Dice, ya estás entrando en los últimos 5 minutos. En cualquier caso, si no os da tiempo, él solo finaliza el examen y os dice, se ha finalizado tu examen. Por tanto, las 58 preguntas que hemos respondido son las que entrarán como valoración de vuestro examen. Una vez finaliza, pues el examen os avisa de que ha finalizado y en los exámenes
de tipo que los hagáis en un centro examinador, automáticamente sale la solución, sale el resultado del examen. Normalmente los exámenes de Microsoft para probar necesitáis 700 sobre 1000 u 800 sobre 1000, depende del examen, no aprobáis con un 5. Entonces sale vuestros resultados y con eso ya os está indicando si habéis aprobado o no habéis aprobado los exámenes en un centro de examinador. Si hacéis el examen Proctor, si no recuerdo mal, tenéis que esperar el resultado de ese examen hasta que se revise la grabación, se vea que no habéis hecho ningún tipo de trampa y por tanto entonces se os enviará el resultado a vuestro correo electrónico diciendo pues habéis tenido este resultado. En ningún caso se os va a decir cuáles son las respuestas correctas, cuáles son las respuestas incorrectas. Como mucho lo que se muestra es una especie de estadísticas diciendo los que más habéis fallado, los que menos habéis fallado. Como veis, el formato es muy sencillo, es muy estable. Eso sí, os aconsejo que lo hagáis el examen con un cable conectado de Ethernet en vez de con Wi-Fi, que tengáis una cierta velocidad, obviamente que tengáis a mano la cámara y los auriculares, porque si no, pues no podéis al final, no se dará por bueno vuestro examen. Con esto hemos revisado un poquito cómo poner un examen y cómo realizarlo. Ahora solo a estudiarlo, a reservarlo y mucha suerte. Nos vemos en otra ocasión.